Ricardo Magaz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues recolocándome. Colócate bien en el sofá. Ya. Bueno, vamos a hablar de un caso que generó una enorme alarma social en nuestro país y que a día de hoy todavía nos sigue sorprendiendo. Hemos visto hace poco a la persona que se fue a la cárcel en primera instancia, que era inocente, aunque todo el mundo la señalamos. Efectivamente, estamos hablando del caso Rocío Baníkov, ¿no? Una joven de 19 años que vivía en Mijas, en la provincia de Málaga, que desapareció un buen día, el día concretamente el 9 de octubre de 1999, cuando regresaba de casa de su novio y apareció pues al cabo de casi un mes cadáver, apuñalada, muy cerca de Marbella. Y ahí se inició, como muy bien has dicho, el caso Rocío Baníkov, el caso Dolores Vázquez, que ha sido uno de los mayores fallos de todo tipo en la historia criminal y judicial española. ¿Podemos afirmar eso, que es uno de los mayores errores judiciales de nuestro Sí, de todo país? tipo, judiciales, policiales, en este caso lo llevó la Guardia Civil, pero bueno, no es culpar a la Guardia Civil. Se juntaron un montón de circunstancias que hicieron que finalmente pues condenaran a Dolores, como ahora veremos, a 15 años de prisión siendo inocente. Vamos a contextualizar el crimen, algo has dicho, esta joven Rocío tenía 19 años, entonces era hija de ¿cómo se llama su madre? Hornos, Alicia Hornos, Alicia que era Hornos. Compañera sentimental de Dolores. Bueno, formaban una familia, vivieron juntas un montón de años. ¿En el momento del asesinato seguían juntas o no, ya se habían separado? No, ese fue uno de los problemas. Ya se habían separado, su separación no había sido exactamente amistosa y Alicia Hornos, la excompañera sentimental de Dolores, en un momento determinado la señaló a ella con el dedo, es decir, la acusó, y eso dificultó todo aún más después de un montón de temas que veremos, ¿no? Bueno, ella, hay que comprender, una madre pues con mucho dolor, habían asesinado a su hija, no sé si ella estaría convencida de que Dolores era la culpable, realmente no lo era, pero bueno, había algo de despecho y algo de rencor en el caso de la madre de la muchacha, de Alicia. ¿En qué se sostuvo la acusación? Porque recordemos que fue a la cárcel, estuvo Dolores en la cárcel acusada de asesinato, supuestamente pues mira, con pruebas. Aquí tengo fallos, prejuicios, apriorismos, etcétera, etcétera. Fue todo un dislate. Vamos a ver, sin ánimo de criticar, porque estamos hablando de hace un montón de años, de 1999, y estamos en el 26. Inicialmente la investigación no fue suficiente. La Guardia Civil de la localidad se sintió muy presionada, había alarma social, la sociedad pedía resultados e inicialmente detuvieron al novio. Pero el novio no tenía nada que ver con esto y lo soltaron, ¿verdad? Y al cabo de un tiempo, efectivamente, llegaron a Dolores. Luego, como hemos dicho, la animadversión de Alicia Hornos hacia Dolores, quizá por despecho. Y luego pues tenemos ahí lo que podemos llamar la pena de telediario y la pena de mesa camilla. En aquellos tiempos los medios de comunicación pues la verdad es que estaban muy volcados y claro, si en el telediario de las 3 y el de las 9 te daban a Dolores como la mala malísima, la madrastra, la culpable, que había matado a la pobre chica a puñaladas por celos, ¿verdad? Pues al final la sociedad se lo creyó. ¿Rocío Baníkov fue brutalmente asesinada o también fue violada? ¿Recuerdas? A ver, Tony King, el asesino que ahora veremos por qué fue él, era un agresor sexual, era necrófilo, es decir, mataba a sus víctimas y una vez que eran cadáveres, abusaba de los cadáveres. Él ya estaba en busca y captura en el Reino Unido, por la zona de Londres, creo, y vino fugitivo para España, para la Costa del Sol. Ahí se mimetizó con el ambiente turístico inglés y pasó desapercibido. Pero ya había cometido esos abusos en el Reino Unido, ¿no? No nos vamos a adelantar a ese descubrimiento, también de una manera trágica, aunque afortunadamente para Dolores, tenemos que decir.
Pero en ese momento, cuando Dolores es señalada por la Guardia Civil, por su pareja, por la sociedad, también podemos decir que hay un caso de homofobia. Totalmente. En este caso, de hecho, ahora también no nos adelantaremos a ello, le dieron una medalla hace poco, precisamente, a ver, era Dolores... Esta mujer ha soportado muchísimo. Claro, era lesbiana y vivía con su pareja. Y, recordamos que estamos en el año 1999. Justo. Y entonces eso pesó, claro, a la hora de ponerla como chivo expiatorio, la mala, malísima, la madrastra, que además ella era directora de un hotel. Y, bueno, pues ya los medios de comunicación, no todos, pero muchos, muy sensacionalistas, pues nos la presentaban como esa mujer de gestos varoniles, que además es la asesina porque... Fría, calculadora, sí. ¿verdad? Incluso, bueno, como... Que su expresión es verdad que no le ayudaba nada, pero bueno, claro, es que tenía todo el mundo encima de ella. Y se necesitaba una persona culpable, se necesitaba, claro, y no había pruebas contra nadie más. Entonces, claro. No, contra el pobre novio, que el muchacho era completamente inocente, el único que había hecho es haberse dormido, porque había quedado con su novia para ir a una feria. Él se quedó dormido, la muchacha desapareció, claro, desapareció porque ahí entra Tony King. Es decir, bueno, ¿por qué se descubre finalmente esto? Que pues, se descubre en el año 2023, o sea, ¿cuánto tiempo pasa en la cárcel esta mujer? Claro, bueno, pasó 519 días en la cárcel, 519 días, y pues varios años, concretamente 4 años después, surge otro crimen, se descubre el cadáver de otra chica, Sonia Caravantes, ¿no? En Coín, y bueno, pues la Guardia Civil empieza a atar cabos y descubren que debajo de las uñas, los restos que había debajo de las uñas, es decir, de un tema defensivo, eso es muy habitual, ¿verdad?, que cuando una víctima se defiende, pues como digo, en las uñas tenga restos del agresor, descubren ADN, y ese ADN coincide exactamente con el ADN que 4 años antes habían descubierto, habían recogido en una colilla de tabaco inglés, de Royal Crown, exactamente, en el lugar donde apuñalaron a Rocío Bánico, muy cerca de su casa, que no fue donde encontraron el cadáver. Es decir, se conectó ambos crímenes por la colilla de tabaco. Aún así es curioso, como yo además lo recuerdo perfectamente, como muchos periodistas o en varios medios de comunicación sigue insistiendo de la culpabilidad de Dolores, relacionando a Dolores con Tony King. Efectivamente, así es. Y incluso Tony King pues, vio ahí una posible atenuante en su pena, que iba a ser sí o sí, y seguía involucrándola a ella. Y también Alicia Hornos, pese a que las pruebas eran evidentes, seguía culpabilizándola, ¿no? Bueno, al final Dolores salió después de 500 y pico días de la cárcel y pues tuvo que desaparecer porque seguía estigmatizada. Y que sufrió un linchamiento público brutal, porque todo el mundo pensábamos que era ella, lógicamente, ¿no? Porque todas las pruebas, claro, todos los indicios, falsos indicios, o todo el mundo señalaba a Dolores, pues al final como tú, como telespectador o como lector de un periódico, pues y claro, luego el juicio. Claro, todo esto que hemos enumerado, ¿no? La investigación insuficiente, la animadversión, la pena de telediario, la pena de mesa camilla, llegamos al juicio con jurado popular. Bueno, claro. Claro, muy bien intencionado. Estamos hablando de Dolores, no de Tony King, sí. De Dolores. De Dolores, efectivamente. A Tony King luego le metieron 50 años, bueno, por ahí está. No creo que tarde mucho en salir, porque ya sabemos cómo se cumplen las penas. Un día tenemos que hablar de esto. Pues sí, teníamos que hacer cumplimiento de las penas, o del no cumplimiento de las penas. ¿No? Estamos viendo con la banda terrorista ETA, miles de años, y bueno, pero para no irnos del tema, llega al juicio un jurado de 9 personas justas, antes se decía 9 hombres justos, en este caso 9 personas justas, hombres y mujeres, claramente influenciable y con toda esta ristra de apriorismos, pues la declaran culpable. ¿Todos? No, eran 9, 7 dijeron que era culpable y 2 que no, pero según las normas del jurado se exige mínimo 7 para declarar culpable a alguien y lo hicieron. Y el juez, claro, el jurado lo que hace es el veredicto, culpable o no, ¿verdad? O no culpable, y el juez luego impone la pena. El juez le impuso 15 años
que es lo mínimo por un asesinato. Y yo creo, esta es mi teoría personal, yo creo que en el fondo el juez, que no le quedaba más remedio que condenar a Dolores, en su fuero interno intuía que la cosa no estaba muy clara y por eso le metió lo mínimo, 15 años. Y lo mal que lo tuvo que pasar en la cárcel, porque cuando se asesina a niñas, a chicas jóvenes, otros presos se toman la justicia también por su mano. Efectivamente, y además es que era la mala de manual, la mala malísima, era la madrastra, además lesbiana, no muy femenina, como decían algunos medios. Dios mío, hoy en día, claro, cualquiera que nos esté escuchando hoy dirá, ¿pero eso es posible? Sí, era el siglo pasado, pero no el siglo pasado de antes de la guerra, no, 1990, el año 2000, el año 2000 y poco, y estamos en 2026, efectivamente. ¿Crees que esa medalla que le acaban de otorgar, que el gobierno le ha dado para resarcirla por el error judicial, cierra realmente la herida, el dolor de Dolores, o hay daños, hay secuelas que son irreparables? Irreparables algunos. Medalla a la promoción de los valores de igualdad le dieron, efectivamente. Está muy bien. Sin indemnización. Sin indemnización, porque aunque Dolores tenía una situación económica buena, que era directora de un hotel, ella era gallega, se había formado y vivido muchos años en Inglaterra y luego pues había regresado a España, la zona de Fuengirola, la zona de Mijas, directora de un hotel, tenía una buena situación económica, pero a raíz de este asunto se vino abajo y ahora le han dado esta medalla, que está muy bien, pero no cobra pensión. Ella, Dolores Vázquez, está ahora mismo viviendo de una pensión asistencial porque le faltan 2 o 3 años para poder cobrar la pensión, lo dijo el otro día en la televisión. Entonces lo que hace falta es que efectivamente se pida perdón, se indemnice, que todavía no la han indemnizado, porque por motivos técnicos... ¿Técnicos de cuántos años han pasado? Pues desde fíjate, el 2023, que claro, se descubrió que... El crimen tiene lugar en 1999 y estamos en 2026, como ya hemos repetido varias veces, ¿no? Y yo creo que hay que revisar los protocolos y efectivamente indemnizar a esta mujer, porque el sistema falló por todos lados.